Enhorabuena. Asesoría legal. Perfecto, estamos instaladísimos ya el sector de asesoría legal en minutos nada más. Hoy vamos a hablar de la asistencia familiar. Tenemos una experta en este tema que nos va a estar aclarando todas las dudas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a una pausa comercial. Preparen todas sus consultas, envíen todas sus consultas a nuestra línea de WhatsApp 650-67-515 y vamos a estar aclarando todo, ¿ok? Antes de la pausa la presentamos, por favor, David, vamos a conversar con ella. Paola Ruiz está con nosotros, ella es abogada, especialista en derecho de familia y vamos a hablar justamente de este tema. Bienvenida, Paola, para que la gente ya vaya entendiendo más o menos de qué se trata y recibimos todos sus mensajes. ¿Qué es la asistencia familiar, Paola? Bueno, primeramente, buenos días. La asistencia familiar es el conjunto de recursos económicos que el obligado debe prestar para fines de asegurar una vida digna al beneficiario. Esto comprende la alimentación, la vestimenta, la salud, la educación y la recreación. Y cuando no se presta voluntariamente, se puede exigir judicialmente. Bien, ¿cómo funciona, cómo procede la mamá que no recibe una asistencia familiar o no está conociendo? ¿Cómo funciona? ¿A quién se dirige? ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo pide el monto que necesita su hijo? ¿Acorde a lo que gane el padre o acorde a lo que mantiene la mamá? Bueno, el padre o madre, quien tiene la guarda del menor, le exige ante el juez público de familia. Mediante una demanda de asistencia familiar. Entonces, para sacar el cálculo de lo que le corresponde prestar al obligado, depende de las necesidades del menor y también de las posibilidades del obligado. De ambos casos. Exactamente. Bien, la mamá o la persona responsable del menor ¿va directamente a un juez o puede llegar a conciliar, hacer un documento en que ambas partes estén de acuerdo previo para no llegar a este juicio? ¿Se puede? Bueno, la mejor de las vías es siempre por la vía conciliatoria, realizar un documento en el cual ambas partes estén de acuerdo a fines de que el menor sea el ganador en este caso, ¿no? Quien le garanticen una vida digna. Doctora, yo quiero que aclaremos algunos puntos que son absolutamente relevantes. En primera instancia, esto no es una opción, ¿no? No es una opción, o sea, no es si yo quiero darle plata o si yo voy, no. Acá el tema es el siguiente, es una obligación del padre y un derecho del niño, ya, del menor. Como yo lo dije al comienzo, en pocas palabras o mal dicho, el menor tiene que comer, el menor tiene que vivir, así de simple, y no es yo no tengo trabajo, no. En el caso de que el padre no esté cesante, por ejemplo, ¿quiénes son los responsables? Tengo entendido que son los abuelos de la criatura, en este caso sí. El padre del padre, valga la aclaración y redundancia. ¿Es así o no? ¿Qué pasa si no tengo trabajo, tengo un hijo y le digo a mi ex esposa, le digo, ¿sabes qué? Estoy sin trabajo, no tengo plata? ¿Quiénes son responsables ahí en ese caso? La ley presume que el padre o madre, quien está obligado en prestar la asistencia familiar, tiene las condiciones físicas y mentales para otorgar la asistencia familiar en caso de que haya muerte o una enfermedad grave que le imposibilite trabajar. Le corresponde a los abuelos, los abuelos, los tíos, alguien próximo. Perfecto. A la Perfecto, ese es un punto importante. Obviamente, en la parte legal, lo ideal y lo correcto siempre es llegar a un acuerdo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, y voy a poner un ejemplo básico. Yo mujer, necesito que vos, ex marido, me des $300. Y él dice, no, 300 es mucha plata. Pero si vos ganás 4 millones, no. Entonces, si no hay un acuerdo, bueno, vamos por la vía judicial, vamos por la vía legal, en el cual se solicita, se hace una demanda al juez y también se ve ese tema y él con todas las pruebas respecto a lo que recibe la persona y todas las cuestiones probatorias de lo que recibe mensual de dinero, o en este caso si tenés servicios prestados, y en base a eso el juez dictamina cuánto es lo que corresponde. ¿Es así o no es así? Así es. Perfecto. ¿Qué pasa si el padre tiene otro hijo con otra mujer? Por ejemplo, o sea, yo ya tengo un hijo por un lado y tengo hijo con otra persona.
ahí también se calcula de una manera diferente, hay un promedio de cálculo. Hay un promedio de cálculo. El hecho de tener otra familia no le excusa para no cumplir las obligaciones con el menor, pero ya les resta en sus posibilidades. Pero yo sé que no está estipulado exacto, o sea, el 25% de tu sueldo va destinado a tu hijo, pero hay un porcentaje base más o menos dictado por la ley. En este tema hay una confusión, una mala interpretación. Claro. Es el 20% del salario mínimo, es decir, que no puede la asistencia familiar ser menos del 20% del salario mínimo. Okay. Lo que no significa que tenga sí que ser el 20% de tu salario sueldo. neto, porque hay gente que gana más. Bueno, estamos de regreso para hablar de este tema tan interesante que es la asistencia familiar. Tengo varias dudas. ¿Tiene pena carcelaria el hecho de que yo como papá no esté dando la asistencia a mis hijos? Cuando existe ya un proceso de asistencia familiar y ante el incumplimiento sí tiene cárcel. En pocas palabras, eso es cuando ya fuimos ya hubo una demanda de por medio, el juez dictaminó, el señor David Dionich va a tener que pagar la cantidad X y yo de repente llega el mes y no pago, no pongo el dinero. Que eso va, por cierto, a una cuenta, ¿no? A una cuenta habilitada. Una cuenta netamente para eso. Habilitada para asistencia familiar, porque ya. Asistencia familiar es inembargable, o sea, no se puede embargar. Entonces, suponete que yo el primer mes no pongo la plata, digo, mira, tal cosa, y el siguiente mes vuelvo a reincidir y valga la aclaración de redundancia, y ahí sí puede tener pena carcelaria. Exactamente, siempre sí hay que realizar una liquidación ante el juez de familia para hacerle conocer el incumplimiento, los meses de incumplimiento. Luego el juez tiene que notificar al obligado, al demandado, su incumplimiento. Sí. Entonces le otorga 3 días. Primero la observación, para que observe si es verdad que ha incumplido, claro. si es menos lo que debe. Entonces, una vez ya realizado esto y se aprueba la liquidación, el juez le otorga 3 días para cumplir con su obligación. Si hace caso omiso, ya se solicita mandamiento de apremio para el obligado. Ahora nos están llegando muchísimas consultas, por favor vamos a revisar qué nos dicen los mensajes, Griselda, por favor, respecto a este tema de asistencia familiar. Tenemos mensajes y nos empiezan a llegar al número 656-7515. Tenemos la siguiente consulta, atención. Una consulta sobre la asistencia familiar. Yo soy padre soltero y tengo mi hijo de 3 años y su madre no me ayuda ni me colabora con él hace 2 años, que se ha desentendido totalmente de mi hijo, pero ella está en otro país, Chile. ¿Qué debo hacer? Es la pregunta. Buen punto. Bueno, en este caso se debe primeramente ingresar una demanda por asistencia familiar para la madre. Eso, antes que siga eso, la mujer también tiene que dar, viste que en lo común es ver que los hijos están con la mamá. En este caso, los hijos o el chico está con el papá. La mamá está obligada a dar asistencia. Exactamente, sí. Los derechos y obligaciones Bien. son por partes comunes. Bien, perfecto. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Entrar una demanda? Una demanda ante el juez público de familia. Perfecto, vamos a ver la siguiente consulta, por favor, tenemos muchísimas sobre este tema, Griselda. Hay una, dice, ¿qué tiempo puede durar la privación de libertad si el padre no paga ni estando detenido por efecto del apremio? Ay, esta parte es bien delicada, ¿no? Es difícil porque cuesta mucho, o sea, la mamá tener que presionar al padre por su asistencia dejando de ver al niño. Sí, bueno, en este caso, respecto a la pregunta, lo máximo son 6 meses. ¿Lo máximo son cuántos? 6 meses. 6 meses. De presidio, sí. 6 meses. Ok, tenemos más consultas, Gris, por favor. Más consultas nos llegan, atención. Soy una mujer que tiene un tumor óseo y no puedo trabajar. Y mi esposo me puso la demanda de divorcio. Quisiera saber si me corresponde la asistencia alimenticia por mi salud, por 10 años de matrimonio. Atentamente, la señora Sofía. Wow. Así es. Le corresponde asistencia familiar respecto a su ex cónyuge. Porque está en un estado en el cual están limitadas sus condiciones físicas y se encuentra enferma, ¿no? Wow, perfecto. Bueno, buen punto. Bueno, pueden seguir enviando sus consultas. Vamos a hacer ahora sí una pausa comercial. Al regreso seguimos con este tema tan interesante, así que esperamos sus mensajitos. Ya volvemos.
Exactamente, Romy, por favor, sigamos leyendo las consultas que nos envían las personas respecto a este tema. Seguimos hablando de la asistencia familiar, un tema muy importante, así que por favor, vamos con los mensajes para ver qué nos dice el público respecto a este tema. Mientras tanto, Paola, por favor, puntos importantes que tengamos que tomar en cuenta al momento de pedir o solicitar una asistencia familiar. Bueno, los puntos importantes es demostrar al juez las posibilidades que tiene el obligado. Las posibilidades. Esto se puede lograr mediante oficios judiciales, es decir, se solicita al juez información acerca, por ejemplo, de sus aportes a la AFP, de sus cuentas bancarias mediante oficios a la ASFI y también oficios a la empresa o ¿Y entidad. si es alguien independiente, Paola? Por ejemplo, me dice, mira, por donde lo miré, yo no tengo, soy independiente, tengo mi propio negocio y no tengo ingresos, y me demuestra en sus papeles que no tiene ingresos. ¿Qué hago ahí? Por ejemplo, se puede mediante las cuentas, bueno, si no tiene cuentas bancarias. Suponiendo que no tiene nada, ¿cómo demostrarme él que tiene? Claro, no hay una cuenta No hay un bancaria, respaldo. no hay un trabajo No hay fijo. AFP, Claro, pero obviamente esa persona tiene que vivir, ¿no? Por supuesto. O sea, pero físicamente no me demuestra de que él no tiene. no emite factura, Claro. por ejemplo, y hace trabajo de repente que no factura. ¿Entendés? ¿Cómo procedo si se pone de esa manera la situación? Los abuelos. Bueno, en este caso, si se demuestra que es una persona que tiene las condiciones físicas, como ya expliqué, Ajá. porque se presume siempre Claro. de que el padre tiene tiene que las buscar. condiciones. Sí, exactamente. Tiene, Bien. porque es una persona que tiene las condiciones tanto físicas como mentales. No hay tales, es que creo, ¿tú sabes por qué lo recalco y lo pregunto? Ajá. Porque pasa, muchas madres dejan incluso de hacer todo este proceso porque sí, bueno, es un gasto, es un tiempo, es un afán y me va a demostrar de que no tiene, y con eso te quedas sin recibir los derechos de tu hijo, sufriendo y muchas veces pasando situaciones duras por no exigirle y que te digan, mira, no tengo. Esforzate, hace empanadas, anda a hacer Bueno, cualquier pero otra lastimosamente hay personas que no tienen ganas de trabajar y no, o sea, es bien complejo. ¿Cuánto es el tiempo que le da? Se presume que esta persona está en óptimas condiciones para buscar un trabajo o inventar, hacer malabares. Ok, ¿cuánto tiempo se le da a esa persona para que pueda tener ingresos y poder aportar? Una vez ingresa. Por eso el legislador, en su sabiduría, en el nuevo Código de las Familias, señaló que el mínimo es el 20% del salario mínimo nacional. Uh-huh. Esto se refiere a las personas que sí perciban el salario mínimo nacional, perciban menos que el salario mínimo nacional o que no perciban nada. Ya. Es el mínimo nacional, o sea, no puede ser menor. Claro, tiene que hacer malabares para conseguir ese porcentaje. monto, exactamente. Ya, perfecto. ¿Hay consultas, por favor, Gris? Hay más consultas, atención, las damos a conocer. Estamos hablando de la asistencia familiar. Buenos días, mi marido no me da asistencia familiar y ya hay demanda de por medio. ¿Qué debo hacer? ¿Qué más debo hacer? Es la pregunta. Bueno, en este caso sí puede ser más específica. Me imagino que ya si hay un proceso, debe estar ya por llegar a una audiencia en el cual va a fijar sentencia, y si ya Claro. está fijada la sentencia y le sigue incumpliendo, ella debe realizar su liquidación por asistencia familiar, haciéndole conocer el monto que adeuda el obligado. Claro. Y luego, si sigue el incumplimiento, ya se procede al mandamiento de apremio. Doctora, ¿qué pasa si durante X cantidad de años, a ver, voy a poner un número fijo, 5 años, durante 5 años yo no di un solo centavo en asistencia? Hoy, 5 años, un día, ¿la madre puede demandarme por esos 5 años? Si el menor continúa siendo menor de edad, sí. O sea, se está refiriendo a si hay un incumplimiento de 5 años, ya mediante Claro. el proceso. No, nació la criatura, no hubo una demanda de por medio, yo nunca di un centavo. La asistencia familiar lamentablemente no es retroactiva. No es retroactivo. Corre a partir de la citación con Ok. la demanda de asistencia familiar. Igualito, Bien. perfecto. ¿Más consultas? Más consultas. Buenos días, mi marido está en Chile y no me manda dinero. Ahora mi hija entró a la universidad y no tengo ayuda de nadie. Ah, la edad. ¿Hasta qué edad corresponde la asistencia familiar? La asistencia familiar corresponde hasta los 18 años si es que no se prosigue con los estudios universitarios. Y si se prosigue con los estudios universitarios hasta los 25 años de edad, siempre que ¡Wow!
¡Qué generosidad! En mi país 18 y ya a la calle. No, es que O los sea, gastos universitarios también son claro. elevados y muchas veces en la familia no hay. ¿Qué puede hacer esta persona que nos escribió, por favor, doctora? Bueno, lo que tiene que hacer es demandar directamente ya a los abuelos. Porque aquí... Ay, Qué complicado, ¿no? Sí. Qué Qué difícil. difícil, ¿no? Veamos, por favor, más mensajes. Tenemos muchísimas consultas respecto a este tema. Por favor, Gris. Hay más consultas. Buenos días. ¿Cómo puedo hacer con el padre de mi hija? Él se encuentra 15 años en Argentina y no lo puedo ubicar. ¿Cómo puedo hacer? Es la pregunta. wow. Qué Ahí manera tenemos que de hacer un trabajo de secretario. O sea, así a todo. FBI. Hay Jefe de una- Interpol. Hay una vía para poder ubicar. Se logra mediante oficios ante el CEGIP y el CERESI, porque todas las personas tenemos nuestro cédula de identidad Claro. y también todas las personas votamos. Entonces, también en otros países existe el sufragio y tiene que estar eso En algún registro tiene que figurar, ¿no? y ahí figura el domicilio, el último Efectivamente. domicilio. Muy bien. ¿Más consultas? Por favor. Hay más consultas. Atención, fui demandado por pensión, pero son 8 años que su madre de mi hija se la llevó sin mi permiso, no la veo. Solo viene su madre y lleva la pensión acumulada de 5 años y no me muestra a mi hija. ¿Qué puedo hacer para ya no dar la pensión por incumplimiento, ya que el juez ordenó que mi hija pase los fines de semana conmigo y no hay cumplimiento? Qué buen punto. Qué duro. En este caso debe hacer conocer al juez público de familia que existe un incumplimiento del régimen de visitas. Totalmente. ¿Con quién tiene que hacer esto? ¿Necesita un abogado para que emita eso o puede ir personalmente? Sí, Un abogado tiene que ayudarlo a tramitar. Entre medio de un abogado que se realiza Perfecto. Wow. Bueno, creo que hemos tocado los puntos más importantes. Sabemos que es un tema bien extenso, pero en líneas generales creo que hemos logrado aclarar muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito y gracias también, doctora Paola Ruiz, por acompañarnos y por aclarar todas tus dudas. ¿Estás nerviosa? ¿Ya estás bien? Sí. Porque me dijeron está muy nerviosa, ¿ves? Bueno, gracias Paola, doctora Paola, muchísimas gracias, de verdad quedó clarísimo todo, así que nos reencontraremos, ¿no? Muchas gracias, así Perfecto. es. Bueno, cerramos el sector de asesoría legal. Asesoría legal.